bienvenidos una vez más al programa Caminando, el programa que quiere llevar a sus hogares la realidad y la vida de la diócesis de Santander. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas y compartir con nosotros este camino, este peregrinar aquí en la diócesis de Santander. Hoy vamos a hablar del Lignum Crucis, que es bueno, muy bueno siempre hablar de esta reliquia, de la reliquia más grande que hay en el mundo, de la cruz de Cristo. Sea año jubilar o no, es muy importante debido a que esta reliquia, este fragmento de la cruz de Cristo, se custodia en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, aquí en nuestra tierra. Por eso hoy está con nosotros Francisco Gutiérrez. Él es historiador, es vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, presidente durante 8 años, hermano mayor de la Cofradía de la Inmaculada y, bueno, sobre todo, pues un amigo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ahí vamos, bien. Muy bien. Bueno, pues te hemos invitado por esa charla que impartiste en la sala Manuel Sánchez Monje para hablar del Lignum Crucis y organizado por la Junta General de Cofradías, sí, que nos pareció muy interesante. Y, primero queremos hacerte una pregunta fundamental. ¿Y qué sucedería si este Lignum Crucis que se custodia en el monasterio de Santo Toribio de Liébana no fuese realmente la cruz de Cristo? Bueno, pues suceder, no sucedería nada. Esto es una cuestión fundamentalmente de fe. No cabe duda que la historia puede apoyar o desechar, digamos, este tipo de atribuciones, pero pasar. La Iglesia en ese sentido jamás ha afirmado que ninguna reliquia sea es exactamente lo que se cree que es. Nunca, no hay ningún artículo de fe que obligue a creer que una reliquia realmente es auténtica. Por lo tanto, no pasaría nada. Lo principal que tienen las reliquias, por encima de su posibilidad de ser o no auténticas, es lo que significan y la inspiración que dan al pueblo, a mucha gente que es creyente y que, bueno, le ayudan, digamos, a vivir su fe con mayor intensidad. Hay pruebas que nos inducen que puede ser el brazo izquierdo de la cruz de Cristo. Pero lo que todavía no se puede demostrar científicamente es que no sea la cruz de Cristo, ¿no? Eso también... No, claro. Claro, realmente, hombre, sobre todo desde que en el año 1958 el párroco de Potis, don Desiderio, mandó... Es verdad que sin permiso, entonces por eso lo hizo en plan un poco secreto, porque el obispo de la diócesis no lo sabía. Mandó a Madrid a un instituto muy cualificado, porque era Instituto Nacional, además dependía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la reliquia y le mandaron los resultados de aquellas pruebas. En ellas se afirmaba que es ciprés o ciprés negro, de hoja perenne, muy abundante en Palestina y con una antigüedad, concretamente ese pedazo, ese fragmento, con una antigüedad que sobrepasaría los 2000 años. Con lo cual, tanto la procedencia como la antigüedad abonan de hecho la posibilidad, por lo menos, de que ese fragmento de la cruz pues sea de la cruz de Cristo. Bueno, históricamente sabemos que es Santa Elena, la madre del emperador Constantino, la que va de peregrinación a Jerusalén y la que se encarga de recabar, de recuperar pues todas las reliquias vinculadas a Jesucristo. O sea, ¿cómo fue? Porque yo lo que he oído es que cogió un cadáver o alguien enfermo y al ponerlo en una cruz, pues mejoró o resucitó. ¿Cómo fue realmente? Eso ya es parte de la leyenda, de una leyenda que es del siglo XIII, muy tardía. Realmente el primero que nos habla, históricamente, que nos habla de que Santa Elena rescató la cruz de Cristo, es Gelasio de Cesarea, prácticamente no contemporáneo de ella, pero inmediatamente posterior. Y gracias a Gelasio de Cesarea sabemos que la cruz de Cristo fue rescatada por Santa Elena. Ella anduvo hacia el año 320 y tantos por Jerusalén, mandó derruir un templo que estaba dedicado a la diosa Venus, que estaba construido justamente en la cima del Calvario. El Calvario, que es un mogote pequeño, no es un monte alto, es un...
de 5 metros, poco más de altura. Allí apareció los restos, o sea, las tres cruces, que serían la de Cristo y la de los ladrones. Sí. Realmente lo que nos dice vamos a decir, los testimonios históricos, es que se pudo identificar la cruz de Cristo porque llevaba todavía prendido a ella el titulus crucis, o sea, aquella tablita que mandó poner Pilato en la que se decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos, sí. Además escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y griego, exactamente. Sí. Entonces, tanto los padres, por ejemplo, San Juan Crisóstomo o San Anselmo, afirman que la cruz apareció con el titulus. Y también tenemos el testimonio de Egeria o de Eteria, aquella peregrina galaica que hizo aquel periplo pues en el año 382, por ahí estaba en Jerusalén, y nos cuenta ella cómo en aquella época un fragmento de la cruz con el titulus estaba metido en una reliquia, un relicario de plata, y se sacaba la veneración en determinadas fiestas, se ponía a la vista. Por lo tanto, el titulus seguía adherido a una parte que sería seguramente la cabeza de la cruz, todavía en época de Egeria. Lo del difunto y eso ya es del siglo XIII, forma parte de la leyenda áurea, la leyenda dorada, un libro que escribió un piadoso obispo, Jacopo de la Vorágine, y que tuvo mucha influencia en toda la época bajo medieval, renacentista, sobre todo a la hora de pintar, para los artistas, digamos, pintar o esculpir escenas de vidas de mártires, porque de la Vorágine escribió milagros sobre muchísimos mártires y cosas de la antigüedad, pero claro, eso ya es legendario, eso ya no pertenece al campo de la historia, sino al de la leyenda. Sí. A mí me llama la atención lo del titulus, que es sencillo y que fácil, pero que es que además era común entre los romanos, ¿no? Que cuando ajusticiaban a alguien ponían el nombre del sentenciado, la causa y el lugar de procedencia, que es justamente Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Ahí venían las tres. Había casos en los que lo llevaban colgado al cuello, los condenados, mientras cargaban con la cruz, y en otros casos se clavaba, como fue en en la propia cruz. Hay que tener en cuenta, generalmente no se ponía en 3 idiomas. Pilato ahí claramente, por lo menos si se desprende de los textos evangélicos, que Pilato lo que hizo fue una especie de venganza contra los fariseos que le habían obligado a crucificar a Cristo, cosa que a él, por lo que fuera, no le apetecía. Y de hecho, sobre todo a través del Evangelio de San Juan, se advierte muy bien cómo se resistió todo lo que pudo y hasta inventó varias estratagemas a ver si conseguía salvar a aquel hombre, pero como no hubo manera, dijo, bueno, pues os vais a enterar. Y por eso hizo poner en 3 idiomas, porque claro, al día siguiente era la Pascua, y por la Pascua en Jerusalén había gente de muchos sitios, entonces para que todo el mundo se enterase, por eso lo hizo poner en los 3 idiomas, y además pone Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y nos cuenta el Evangelio cómo los fariseos fueron a decirle, no pongas el rey de los judíos, pon este dijo. Porque claro, eso era una alusión para el que viniera de fuera, de, están crucificando al rey de esta gente, ¿no? Y es cuando Pilato contestó, lo escrito está. O sea, no tenía ganas de cambiarlo de ninguna manera. Una clara ofensa, ¿no? Contra los judíos allí. Bueno, pues ya sabemos que la cruz se veneraba allí en Jerusalén y con el pasar del tiempo llega a Jerusalén Santo Toribio de Astorga, ¿no? Que es nuestro protagonista principal aquí. Santo Toribio de Astorga es un santo del siglo V, nacido en Astorga, del cual hay una cantidad infinita de testimonios legendarios, pero desde luego los importantes, los históricos, básicos, son que él, que era un joven de familia acaudalada y que parece ser que cuando sus padres fallecieron, pues prácticamente repartió su fortuna entre los pobres, porque debía ser muy radical en su vivencia evangélica, decidió irse a Tierra Santa, y marchó a Tierra Santa. Allí era un hombre culto, era un hombre preparado, parece ser que era un hombre virtuoso, de tal manera que cautivó de alguna manera al patriarca Juvenal, que le encargó le hizo custodio de aquellas reliquias, de las
diversas reliquias de la Pasión que se conservaban en Jerusalén. Allí estuvo bastantes años, parece ser que hizo un buen trabajo, y a la vuelta de su periplo, cuando decide regresar a su tierra, pues se trae un fragmento grande, realmente grande, de la cruz, que, según Fray Prudencio de Sandoval, que escribió en el siglo XVII, era todo el brazo izquierdo de la cruz. De hecho, con esa forma, o sea, con la forma lo que es de un madero, pervivió hasta 1530 y tantos, o 40, que es cuando se parte en dos, digamos, se le abre así en dos piezas, para darle forma de cruz, que es la que tiene hoy en día. Pero durante varios siglos, como digo, no fue así. De hecho, en el primer texto que se conserva, escrito, quiero decir, relativo al que aparezca el Lignum Crucis en Santo Toribio, que es del año 1321, creo que es por ahí, ahí se habla del lignum, del leño del Señor, del leño del Salvador, en latín, lo pone. Quiero decir, era un leño que se convierte en una cruz, ya digo, en el siglo XVI. Después ha padecido mermas importantes porque casi todos los lignum crucis, o la mayoría de los abundantes lignum crucis que existen distribuidos hoy en día por el mundo, son esquirlitas sacadas de este. ¿Y cómo muchísimos. ¿Cómo es eso? Pues porque sobre todo el que se llevó la palma en eso, el que ya ha citado Fray Prudencio de Sandoval, en el siglo XVII los monjes de Santo Toribio, que eran benedictinos, debían tener miedo cada vez que aparecía por Liébana, porque hacía unas sacas tremendas. Y bueno, pues por esa devoción de tantos, y que tantos quisieran tener, pues sí, pues una reliquia, ¿no? Claro, entonces él cortaba y repartía. Eso es. Hay un tema, claro, Santo Toribio de Astorga es obispo de Astorga y lleva lo que es la reliquia del Lignum Crucis allí. Sí. Pero con motivo de la invasión musulmana termina por un camino u otro, hay diversas teorías. Sí. En Santo Toribio. La verdad es que, no lo he dicho, que Santo Toribio vuelve a Astorga. Sabemos que mantiene correspondencia con el Papa León I. De hecho, le escribe sobre la preocupación que tenía él por el pristilianismo, que estaba muy extendido, una herejía que estaba muy extendida por la época, por la zona de la antigua Galaecia, por ahí. Bueno, el caso es que la cruz se quedaría en Astorga y va a aparecer en Liébana. Seguramente todo indica que llegaría a finales del siglo IX, o sea, no en un principio de la invasión musulmana, porque en un principio los musulmanes no perseguían cristianos, y de hecho durante bastante tiempo los cristianos que se quedaron en la zona musulmana, controlada por los musulmanes, seguían con sus iglesias abiertas, tenían sus obispos y no pasaba nada. Es otra idea de la que... Sí, la época que llaman la era martirial comienza más bien a mediados del siglo IX. Por ejemplo, un perseguidor va a ser el famoso califa Abderramán III, que es curioso porque en parte tenía sangre cristiana. De hecho, Abderramán nos podemos imaginar pues a un hombre así de tez oscura, con ojos, tenía los ojos azules, pero los cristianos le caían muy mal. Pero quiero decir, es en esa época, y justo digo que es en esa época porque felizmente se conserva el cartulario, que es la colección de documentos de un monasterio. El cartulario de Santo Toribio se conserva, por lo menos en gran parte. Y a través de él sabemos cómo ese monasterio, que en un principio se llamó de San Martín de Turieno, estuvo dedicado a San Martín, el famoso San Martín de Tours. Bueno, pues a partir de mediados del siglo ya a principios del siglo X empiezan a aparecer en los documentos de este cartulario los nombres de Toribios que viven en Liébana, que antes no había. Luego, el hecho de que ya el nombre de Toribio se vaya generalizando por allí es porque Santo Toribio ya ha llegado. Ya ha llegado, ¿no? Y realmente, como digo, la primera... O sea, ya la primera vez que se cita el monasterio como de Santo Martino bel Santo Toribio, o sea, de San Martín o Santo Toribio, es en 1130. Por ahí, sí. Y es ahí y a partir de ahí ya
va a ir desapareciendo lo de San Martín y va a quedar sin tardar mucho, sobre todo desde que en 1181 se funde la cofradía de allí de Santo Toribio, que la fundan los obispos de León, Palencia, Burgos y un cuarto que ahora mismo no me acuerdo, sí. O sea, 4 obispos que fundan allí en 1181, ¿no? el año 1181 sí, sí. Fundan la cofradía de Santo Toribio, que hoy en día se conoce como Cofradía de la Santa Cruz. Pues ya digamos, lo de San Martín se queda en el pasado, y ya a partir de entonces se conoce como Santo Toribio de Liébana. Muy bien, Francisco, tenemos ya la cruz y los restos de Santo Toribio allí en el Valle de Camaleño. Es la comarca de Liébana, el Valle de Camaleño, que lleva el nombre de la cama del leño, ¿no? O sea, a lo largo de la historia ha estado muy vinculado el Lignum Crucis a la comarca y sobre todo al valle, ¿no? Con los benedictinos, que eran los que estaban en ese momento. Muy vinculado. Y era muy... A ver... Continuamente tenemos testimonios documentales, sobre todo a partir del siglo XVI, de cómo con cualquier motivo de una celebración en Potes, de una fiesta tal, o que haya una peste o tal, se pide el Lignum Crucis para que baje a Potes. La devoción que existe en todos los valles es enorme, y también se constata la presencia de mucho peregrino que pasa por Liébana, y de procedencias incluso lejanas. Es decir, era muy conocido el monasterio y era grande la devoción que tenía la reliquia de la cruz. De hecho, sabemos que, por ejemplo, sabemos porque está documentado, en el siglo XVI, pues se pide, los monjes de Santo Toribio piden permiso al inquisidor general del Reino de Navarra para poder seguir repartiendo, vendiendo realmente cruces de Santo Toribio por los reinos hispanos. ¿Pero cómo cruces? Pues eran crucecitas que se hacían de madera y se pasaban por la cruz original, y entonces eso era objeto de devoción para mucha gente, y el monasterio lograba, de hecho le da permiso, se da permiso para que se siga haciendo esto, aunque también advierten en el propio documento los monjes de Santo Toribio, y que se prohíba a otros que están vendiendo cruces falsas que no proceden de aquí. O sea, que alguno ya es antiguo, ¿no? Haciendo el tema negocio del fraude, a cuenta de eso. Sí. Quiero decir, la veneración a la cruz era llegaba lejos. Por ejemplo, un documento, para mi gusto, precioso, del año 1675, cuando la reina Mariana de Austria toma cartas en el asunto porque unas disensiones que había entre el prior de Santo Toribio y los cofrades de la Santa Cruz se habían ido agudizando, y se había hecho un asunto complicado, de tal manera que en plan vengativo el prior había decidido suprimir una costumbre que era de tiempo inmemorial, la cual consistía en que la cruz, desde la fiesta de Santo Toribio, cada año, todos los años, desde la fiesta de Santo Toribio, 16 de abril, hasta la fiesta de San Miguel, 29 de septiembre, se llevaba cada viernes en procesión desde el monasterio hasta la ermita de San Miguel, que está un poco más arriba, y desde allí, que es verdad que se ven todos los valles de Liébana, con la cruz se bendecía a todos los valles, y eso lo habían dejado de hacer ese año. Y como encima coincidió que hubo unas lluvias, unas tormentas, se perdieron las cosechas, granizos, de todo, estaba la gente desesperada, pensando que aquellas calamidades habían pasado porque no se seguía la costumbre, que tuvieron que llegar a la propia reina, entonces reina gobernadora, en representación de su hijo Carlos II, que era menor de edad, y esta ordena que se siga con la costumbre tradicional de hacer esa procesión y de bendecirse los campos todos los viernes, digamos, pues desde eso, de primavera y verano hasta el comienzo del otoño. Y también que se siga otra costumbre que había, que era de que cuando amenazaba tormenta o se veía que venía tormenta, un monje subía a la ermita de Santa Catalina, que era y es una torre cuadrada, y arriba de todo tenía una oquedad, tal, entonces ahí iba con el Lignum Crucis y bendecía para que la tormenta no perjudicase. Quiero decir, aplacar la tormenta, el Lignum Crucis estaba presente en la vida de los lebaniegos, por supuesto, pero esos mismos documentos se ocupan de decir, y de los muchos forasteros de países lejanos que vienen, o sea, que está presente, que mucha gente acudía. Y en el mapa, ¿no, de los peregrinos.
Bueno, llega la desamortización, pero sobre todo la guerra civil, ¿no? Es un momento de también ocultar las reliquias. Sí, bueno, la desamortización fue un desastre porque, claro, el monasterio se quedó vacío, se fue degradando mucho, a pesar de que la atención a la iglesia pues la siguió realizando el párroco de Potes y demás, pero sí, fue una época pues compleja. Tanto es así que llegó un instante en que las estructuras del edificio estaban en muy mal estado y, de hecho, cuando por los años 50 del siglo XX se aborda ya el asunto, el problema, lo que se hace es dejar solamente la iglesia, la capilla del Lignum Crucis, el claustro, y todo lo demás se derriba y se hace de nuevo. O sea, no es el monasterio antiguo, ¿no? En todo ese, bueno, claro, no hemos dicho que hay un momento importante antes de la desamortización, que es cuando a finales del 17 se construye la gran capilla para el Lignum Crucis, a finales del 17 y principios del 18. Fue un empeño largo que varias veces fracasó, pero al final, gracias a un lebaniego que fue arzobispo de Santa Fe de Bogotá, don Francisco Gómez de Otero y Cosío, que al morir deja una serie de mandas testamentarias, pues se puede construir una espléndida capilla que diseña el arquitecto vasco Juan Bautista de Arbaiza, y que es uno de los grandes hitos barrocos de la historia del arte en Cantabria, ¿no? Poco antes, en 1670 y tanto, se había hecho el relicario que tiene el Lignum Crucis. También hacia 1720 se le equipó con el magnífico templete o expositor, o tabernáculo, como queramos llamarle, de madera dorada y tallada, que fue diseñado por Fray Pedro Martínez de Cardeña, un importante arquitecto, para el monasterio de Cardeña, pero luego los monjes de Cardeña se le vendieron a los de Santo Toribio para el Lignum Crucis. De modo que fue una época en la que se enriqueció y se le dio protagonismo máximo a la cruz. Luego ese tabernáculo sufre, ¿no?, en la guerra civil. Muchísimo, muchísimo. Hombre, se pudo recomponer, pero le dejaron hecho unos zorros, y de hecho las esculturitas que tenía, las tallitas de santos, que eran muy abundantes, pues creo que solo se pudieron recuperar 10, y las demás tuvo que tallarlas de nuevo otro escultor. Aunque luego, a principios del 21, por ahí, se han recuperado unas cuantas más, que algún alma atormentada, antes de irse al otro mundo, reintegró, sí. Por conciencia. Pero claro, efectivamente, la época de la guerra fue pues muy dura. Bueno, y en la época de la guerra, felizmente, la cruz fue escamoteada, se puso allí pues 2 palos en el relicario, un par de palos, y gracias a eso pues la reliquia se pudo salvar. También de ahí el hecho de que luego don Desiderio tuviera interés en que se demostrase de alguna manera que lo que se había repuesto en el relicario era la buena, como realmente se demostró, claro. Siempre es una buena ocasión para acercarse a Santo Toribio y adorar el Lignum Crucis. También en año jubilar, para cruzar la puerta del perdón y alcanzar el jubileo. ¿Desde cuándo son los jubileos? ¿Están dotados de esa permanencia o de ese poder alcanzar el jubileo? Esa pregunta me gusta porque, salvo rara excepción, todo lo que está escrito por ahí no responde a la verdad. Generalmente se dice que el jubileo, la semana jubilar, que fue hasta el año 1967, no era año jubilar. Fue Pablo VI, en 1967, el que convirtió lo que era semana jubilar en año jubilar. Pero la semana jubilar, que era siempre la semana siguiente a la fiesta de Santo Toribio, cuando la fiesta caía en domingo, seguimos igual ahora, lo que pasa es que en vez de una semana, un año, digamos. Eso siempre se dice que empezó con el Papa Julio II en 1512. Eso no es cierto. En el año 1512, Julio II lo que hace es dar respuesta a una petición que le han hecho precisamente los monjes de Santo Toribio para que promulgue o ratifique que la antiquísima costumbre del jubileo está ajustada a derecho y que debe seguir siendo así. De modo que
ya existía hacía mucho. ¿Desde cuándo? No sabemos, pero es mucho más antiguo que 1512, que por cierto Julio II no ratifica como le pedían. Lo que hace es encargar a unos priores de monasterios de la zona que estudien el caso y sean ellos los que resuelvan. El que va a seguirlo más de cerca va a ser el abad de San Salvador de Oña, lo cual no es raro porque Santo Toribio pertenecía a la jurisdicción de Oña, y va a ser el que encuentre que eso está ajustado a derecho. El Papa va a ratificarlo, pero no va a ser ya Julio II, porque había muerto, sino su sucesor, León X, el que expida una bula dando por bueno el jubileo. Que así todo no la vieron muy clara o vieron que no se entendía muy bien los del monasterio, y le pidieron que hiciera otra más ampliada y más clara, que es ya la definitiva, la última, de León X, donde ya se especifica claramente que todos los años que la fiesta de Santo Toribio caiga en domingo, se celebre una semana jubilar. O sea, eso es ya, digamos, ratificado por León X, pero nunca pensemos que el jubileo empieza en 1512, sino que empieza en la Edad Media, y no sabemos en qué momento. Eso es. Francisco, no queremos que te vayas sin recalcar que has sido presidente durante 8 años, que es lo máximo que dura el mandato, como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, los estatutos del centro permiten 2 veces. Y ahora eres vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses. ¿Qué es el Centro de Estudios Montañeses? Pues el Centro de Estudios Montañeses es una asociación fundada en el año 1934 para promover todo lo que se refiera a estudios, publicaciones, tal, en relación con la historia, el patrimonio, el arte, la literatura, la ciencia, la etnografía de Cantabria, o sea, todo lo que tenga que ver con Cantabria. Desde al año siguiente de fundarse, fue elevado, digamos, a la categoría de cronista oficial de la provincia, ahora región, por la entonces Diputación Provincial de Santander, y suscribió poco después un convenio con la misma, que todavía sigue vigente actualmente, mediante el cual el Gobierno de Cantabria, ahora entonces Diputación Provincial, se compromete a dotar al centro de sede y de recursos financieros para publicaciones y demás, y a cambio el centro se compromete a que todos los informes de patrimonio, todas las necesidades que tenga el Gobierno de Cantabria en ese tema, pues se las solventa, digamos. Sí. De hecho, el centro, cada vez que el Gobierno de Cantabria quiere declarar un bien de interés cultural o un bien de interés local, un entorno de protección, tal, el centro elabora el informe correspondiente. Sí. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Pues tenemos todos los meses una junta académica, el primer lunes de mes, en la cual se imparte una conferencia por parte de algún miembro, o no necesariamente miembro, luego se trata de la actualidad del centro, publicamos desde los orígenes la revista Altamira, una revista gruesa, contundente, con trabajos de investigación. Que está online, ¿no? Actualmente, sí, está así. Y publicamos monografías. Ya en la historia del centro, pues ya pasan de 200 las monografías que se han publicado sobre los más diversos temas relacionados con Cantabria. Muy bien. Se puede, además, cualquier persona que tenga interés, con una cuota de 30 euros, puede ser socio del Centro de Estudios Montañeses. 30 euros anuales. Anuales. Y participar de esta labor tan maravillosa que hacéis. La página web, si no me equivoco, es centrodeestudiosmontaneses, ¿no? .com, ¿vale? Para el que quiera, lo tenemos aquí escrito. Muchas gracias por venir aquí a hablarnos del Lignum Crucis, del origen de estos jubileos que vivimos en esta región, la diócesis de Santander. Muchas gracias. Pues encantado, gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado, por habernos dejado entrar en sus hogares y podernos escuchar y caminar juntos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.